Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una novela que dio que hablar, Taipei, de Tao Lin, publicada ya por 2013. Sí, una novela peculiar. Y lo hacemos guiados por un análisis académico con un título, la verdad, bastante sugerente. El ser narrativo posthumano en Taipei de Tao Lin. Un título que ya apunta maneras, desde luego. Totalmente. Porque, a ver, cuando salió Taipei, algunos la vieron como el retrato perfecto de nuestra vida digital. Otros, sin embargo, bueno, la tacharon de plana, sin emoción, casi como si le faltara algo. Incluso de aburrida, ¿no? Se dijo mucho eso. Exacto, aburrida. Y ahí está la intriga, ¿no te parece? ¿Es posible que esa aparente falta de chispa sea precisamente un reflejo de cómo vivimos ahora, tan mediados por la tecnología? Es una pregunta clave, ¿sí? Esa es nuestra misión hoy, explorar cómo esta novela, con su protagonista Paul y ese estilo tan particular, podría estar mostrándonos un ser narrativo posthumano. Alguien que ya no encaja, digamos, en los moldes humanistas clásicos, sobre todo por cómo la tecnología y otras mediaciones forman parte de su día a día. Vamos a ver si detrás de esa etiqueta de aburrida se esconde una mirada aguda a quienes somos hoy. Exacto. Y para empezar a desenredar esto, creo que es útil lo que hace el análisis. Distinguir dos ideas que suenan parecidas, pero, ojo, no lo son. Transhumanismo y posthumanismo. A ver, cuéntanos esa diferencia. Pues mira, el transhumanismo, digamos, quiere mejorar al ser humano usando la tecnología, llevar más allá la razón, el progreso, pero manteniendo la idea de que el humano está en el centro y por encima de lo no humano. Es como un humanismo con turbo, por decirlo así. Vale, un humanismo 2.0, tecnológicamente potenciado. Algo así. En cambio, el posthumanismo adopta una postura más crítica. Se da cuenta de que quizás esa idea del humano como centro de todo, separado del resto, máquinas, animales, pues ya no se sostiene. Entiendo. Cuestiona esas divisiones tan tajantes y se fija mucho en cómo la tecnología no es solo una herramienta que usamos por fuera, sino que nos forma, nos co-constituye. Es lo que llaman tecnogénesis. No somos solo usuarios de tecnología, somos en parte resultado de ella. Ostras, eso es potente. Nos co-constituye. Claro. Y aquí viene lo interesante para la literatura. Si nuestra idea de lo que significa ser humano cambia, como sugiere el posthumanismo, entonces la forma de contar historias, de construir personajes, de representar cómo pensamos y sentimos, pues también tiene que cambiar, ¿no? Lógico. La literatura no es inmune a cómo nos vemos. Efectivamente, la literatura refleja y a la vez conforma esa subjetividad. Entendido. Es como decir que la forma de narrar se adapta a la forma de ser, o de dejar de ser lo que creíamos que éramos. Entonces, ¿cómo aterriza todo esto en Taipei? Nos cuentas que sigue a Paul, un escritor joven cuya vida parece girar en torno a su MacBook, las redes sociales y, bueno, un montón de drogas. Sí, la presencia de drogas y tecnología es masiva. El análisis dice que es como un alter ego de Tao Lin contado en tercera persona. Y sí, confirmo lo de la trama, que nadie espere grandes giros argumentales. Es más bien un retrato de una mente, ¿no? Casi como una foto muy larga. Sí, un retrato psicológico extendido lo llaman. Paul vive como filtrado, ¿verdad? Todo pasa a través de sus reflexiones medio dispersas, conversaciones que a veces parecen no ir a ninguna parte, o incluso grabaciones que hace de sí mismo. Eso es. Esa mediación constante, la pantalla, la química, parece ser la clave de todo. Totalmente. Y el análisis ve en esto lo que llama una estética posthumanista del agotamiento. Ojo, no es que la novela hable del agotamiento sin más. Ah, ¿no? No, es que lo practica, lo encarna en su propio estilo. Es una forma de señalar y a la vez de desmontar los ideales humanistas clásicos que todavía colean incluso en el transhumanismo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues esa idea de un yo coherente, con emociones profundas y reconocibles, con un propósito claro en la vida. La novela sugiere que el único Paul posible es este ser híbrido, una mezcla inseparable de tecnología, biología y una conciencia que se mira a sí misma constantemente. No es un yo unificado, es un yo distribuido, fragmentado. Un yo distribuido. Suena muy de ahora, la verdad. Y esto encaja con lo que otra crítica, Jennifer Moore, llama la poética del fracaso de Lin. Sería como una respuesta al ver que las viejas fórmulas posmodernas, criticar el sistema pero desde una posición todavía muy humanista, pues como que ya no servían. ¿Y qué hace esa poética del fracaso? Pues abraza la neutralidad, lo inconexo, lo que no lleva a nada. Cuestiona directamente los pilares del yo que nos enseñó el humanismo,
La razón con mayúsculas, la emoción como esencia y el propósito como motor. Vale, pues parece un buen plan desmontar esos pilares como hace la novela, según el análisis. Empecemos por la razón. La novela usa el estilo indirecto libre, que normalmente nos mete de lleno en la cabeza del personaje, ¿no? Para sentir lo que siente, pensar lo que piensa. Exacto, busca la inmersión psicológica. Pero aquí pasa algo curioso. En vez de sentirnos íntimas de Paul, nos sentimos más bien lejos. Distantes. Es como si viéramos una mente súper consciente de sí misma, pero que a la vez evita activamente ser, ¿cómo decirlo?, normal. Coherente. Sí, es como si se estuviera observando pensar y no le gustara lo que ve, o quisiera distanciarse de ello. Exacto. Es un efecto muy particular, sí. Podría ser reflejo de nuestra atención fragmentada por tanta pantalla y estímulo constante, pero el análisis sugiere que también podría ser una pose, ¿sabes? Una forma de actuar esa dispersión. Una pose. Interesante. El resultado es lo que el análisis llama un sujeto excéntrico, literalmente sin un centro claro. No intenta mostrarnos un inconsciente oculto, a la Freud, sino más bien una construcción deliberada de aleatoriedad, que parece rechazar el deseo como motor principal. Hay un ejemplo que lo ilustra muy bien, creo. Paul intenta recordar algo, una conversación, y siente un bloqueo. Le pasa a menudo, por lo visto. Sí, la memoria le falla o se bloquea. Pero en lugar de frustrarse o esforzarse por recordar, lo deja estar. Dice algo así como que acepta una distribución diferente de la consciencia y sigue adelante, centrado en lo que percibe en ese momento, en lo sensorial. Fíjate. Es como si renunciara a la idea de tener una memoria y un yo continuos, como si aceptara ser pura superficie presente. Exacto. Y esa hiperconciencia de sí mismo lo impregna todo. Hasta cuando intenta usar drogas para soltarse y socializar, algo que uno buscaría que fuera espontáneo, pues él lo planifica al milímetro. Sí, eso es tremendo. ¿Qué droga, cuánta cantidad, en qué momento exacto de su gira de promoción de un libro? Y lo más fuerte, como decías antes, a menudo se graba para analizarse después colocado con otras drogas. Es el colmo de la autoobservación mediada. Parece casi un experimento científico sobre sí mismo. Totalmente. La consecuencia de todo esto es que la razón, esa gran cualidad supuestamente humana y autónoma, deja de ser algo puramente interno y propio. Se externaliza, ¿Cómo que se externaliza? pues que depende de las pastillas, del ordenador, de la grabación. Ya no es la razón humana autónoma del humanismo. Pero ojo, tampoco es la superrazón optimista del transhumanismo que nos hará dioses. Entonces, ¿qué es? Es algo distinto, posthumanista. La razón como parte de un sistema híbrido humano-máquina-químico, donde la jerarquía clásica entre lo humano racional y lo tecnológico-químico infrahumano se difumina, se agota. Entendido. La razón ya no es solo nuestra. Vale, vamos con la emoción, el segundo pilar. Sí, la emoción. A ver, el humanismo, sobre todo en su vertiente romántica, nos dijo que la emoción es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos distingue de las máquinas frías o los animales básicos. Claro, el sentimiento como esencia humana. Y que el arte y la literatura sirve precisamente para expresar y comunicar esa emoción, para conectar a través de ella. Pues que la gente prepare sus expectativas porque en Taipei las emociones de Paul son, bueno, discretas, por decirlo suavemente. Discretas es un buen eufemismo, sí. El tono general de la novela es de una neutralidad que llama muchísimo la atención, incluso cuando pasan cosas que en otra novela serían un drama total. Visitas familiares a Taiwán, que es un tema potente en la literatura de origen asiático, ¿no? Pues nada, líos de pareja, casarse, problemas matrimoniales, su propia carrera como escritor. Temas que normalmente darían para mucho juego emocional. Exacto, pero aquí nada parece provocar una respuesta emocional fuerte o al menos duradera en cómo se cuenta. Todo es como plano. Y claro, esto puede sacar de quicio al leerlo. Es fácil pensar que Paul es un témpano, un pasota, o hasta cruel con esa indiferencia aparente. Sí, a mí me pasó un poco leyéndolo. ¿Te frustra? A veces, esa incapacidad o esa negativa a mostrar emoción roza lo cómico, de tan extremo que es. El análisis dice que esa distancia puede generar hasta una especie de compasión rara, casi como si observaras un espécimen curioso. Una compasión distante, sí. Pero lo importante aquí no es tanto juzgar a Paul como personaje, sino ver qué hace la novela con la emoción como recurso narrativo. Vale.
¿Y qué hace? Pues al negarse a explorarla de forma tradicional o a buscar que nos identifiquemos emocionalmente con Paul, parece decirnos que esa idea del yo basado en el sentimiento, pues está agotada, ya no funciona igual. Y más aún, que la función de la emoción como motor de la historia y de la expresividad como valor literario supremo también está en crisis. La novela no expresa sentimientos de la forma habitual, los registra casi como datos. Hay una escena que me pareció brutal por lo sutil y gráfica que es. Paul se entera de que su novia, Erin, ha estado viendo a su exnovio. Ajá. Su reacción verbal es un simple y escueto «oh», nada más, cero drama. Un «oh», ya está. Luego, ya en la cama, intenta un acercamiento físico mínimo, casi ridículo. Dice que pateó mansamente su antebrazo 3 veces. 3 veces. Qué de precisión tan antirromántica. Total. Y mientras lo hace, se imagina una escena súper romántica y literaria, como de plantas que se unen por las raíces bajo tierra. Pero todo resulta forzado, tenso, Artificial. y acaba agotado por el esfuerzo, abrazado a una manta como un animal de peluche de un cerebro. ¡Qué imagen! Y mirando a la pared. Es genial como lo cuentas, sí. Vemos la emoción contenida, casi ausente, lo artificial del intento de conectar como se supone que debe ser, y el propio agotamiento que le produce ese esfuerzo. Y la imagen final, abrazado a un objeto inerte y de espaldas a la otra persona. Es un retrato perfecto de esa desconexión emocional y del agotamiento de la propia emoción como vía narrativa significativa. La emoción ya no parece funcionar como antes. Queda clarísimo. Y esto nos lleva al tercer pilar que la novela parece dinamitar: el propósito y la consecuencia. Exacto. Las historias tradicionales, las narrativas humanistas, suelen tener un motor claro. ¿Qué quieren los personajes, sus motivaciones, hacia dónde va la trama, qué significado final buscamos? Hay una lógica de causa-efecto, un camino con un fin, una teleología. Pues en Taipei, en cambio, reina la inconsecuencia. Paul no parece tener grandes motivaciones, más allá de, bueno, existir y ser contado. Parece flotar, ¿no? Sí. Hay una frase en la novela que lo define perfectamente, que cita el análisis. Se sintió como una digresión que había olvidado de qué se había desviado. Es él mismo definiendo su falta de rumbo. Es genial. Es una autodefinición perfecta. Sus días son una sucesión de ir a fiestas, tomar drogas, mirar redes sociales, grabarse a sí mismo, sin un objetivo claro, y todo muy repetitivo. Parece que la vida es solo una serie de estímulos y acciones sin conexión profunda. Y la comunicación, como apunta el análisis, citando a otro crítico, Xu, a menudo parece reducirse a su función más básica. Simplemente comprobar que hay conexión, que él existe, que los demás existen. La función fática, que llaman, ¿no? Como decir, ¿me oyes? Eso es, más que transmitir información relevante o construir relaciones significativas. El análisis da ejemplos muy claros de esto. Esas interacciones en Facebook de agregar o borrar amigos sin más, como si fueran cromos. O esa escena de Paul y Emma mandándose correos electrónicos desde la misma cama. Esa es buenísima. Ni siquiera nos dicen que se escriben, como si el contenido fuera irrelevante. Lo importante es el acto de enviar y recibir. Exacto, el canal está abierto. Punto. O lo de grabarse en vídeo con MDMA solo para verse después, sin más fin aparente que la autoobservación vacía de propósito. Solo, intentando escuchar conversaciones ajenas sin éxito. Son como fogonazos, pinceladas sueltas, inconexas. Justo eso. Y metidas en frases larguísimas y sintácticamente complejas que te agotan como lectora, como lector, sin darte una recompensa clara de significado o avance. Te cansas de leerlas, sí. La novela parece agotar la idea misma de consecuencia narrativa, acumulando detalles que no llevan a nada y evitando un desarrollo claro de la trama o del personaje. Es un desafío directo a la estructura con propósito de la narrativa clásica. Y esas frases tan enrevesadas de Lin, que son correctas en gramática, pero a veces dispersas o pobres en significado. Podrían ser parte de esa misma estética. Una escritura que actúa la inconsecuencia, que rehúye activamente la finalidad, el mensaje claro. Entiendo. Es coherente con todo lo demás. Y esto conecta con algo más complejo, quizás un poco más abstracto, que sugieren algunos críticos como Hu y Grady. A ver. Que la obra de Lin tendría una ontología, una forma de entender el ser, la realidad, centrada en el objeto más que en el sujeto. Centrada en el objeto.
Pero si Taipei parece súper personal, todo gira en torno a Paul, a sus experiencias. Suena raro, ¿no? Suena raro, sí. Parece contradictorio. Pero la contradicción se resuelve, propone Grady, si pensamos que la subjetividad ya no es solo algo exclusivamente humano, sino que se extiende a lo no humano. ¿Cómo? Como una especie de sensibilidad, repartida, distribuida. En el caso de Paul, su subjetividad parece estar también en su MacBook, que es casi una extensión de su cuerpo y de su mente. Su yo está conectado íntimamente a sus aparatos. Ah, vale. Como si el yo estuviera repartido entre él y sus cosas, su tecnología. Exacto. Entonces, no se trata solo de decir que el viejo humanismo está agotado y ya. Se trata de proponer una reconfiguración de lo que es ser un sujeto en la era digital. Una nueva forma de ser sujeto. Eso es. Y la novela de Lin no solo mostraría el fin de una estética humanista, expresiva, con propósito, sino que estaría ya creando una postestética, una forma de arte que encaja con esa nueva subjetividad posthumanista, en red, mediada, distribuida, y quizás centrada también en los objetos que nos rodean y nos forman. Vale, es una idea potente para darle una vuelta. Y con todo esto en mente, llegamos al final de la novela. Es un final que, la verdad, te deja pensando mucho y que parece resumir todo esto que hemos hablado. Sí, es un final muy comentado. Después de una pelea absurda por la mochila sucia de Erin, fíjate qué detalle tan trivial para una crisis, Paul tiene una sobredosis y empieza a tener alucinaciones digitales. La realidad se le vuelve código. Totalmente. Ve el agua como columnas instantáneas de variaciones binarias, las superficies con más píxeles. La percepción se le digitaliza por completo. Es muy visual esa parte. Y ahí, en ese estado límite, se pregunta si está muriendo, si ya es un fantasma digital o si va a vivir para siempre en una especie de cielo digital transhumanista. Hay una frase clave que cita el análisis. ¿Cuál? Dice: con una eternidad para practicar, se dio cuenta, olvidaría todo lo que había pensado o sentido mientras estaba muerto. Solo creería, como alguna vez lo hizo, que estaba vivo. Uf, qué frase. Es una vuelta de tuerca tremenda sobre qué es estar vivo, qué es la conciencia, la memoria, la simulación. Da para pensar, desde luego. El análisis no se casa con una sola interpretación, y creo que hace bien. Podría ser la alucinación por las drogas, claro. La opción más obvia, quizá. Podrían ser los últimos instantes de conciencia antes de morir, donde la vida se resume o se narra a sí misma. Un eco de Borges, quizá. Podría ser una experiencia extracorporal digital. O una metáfora más grande, ¿no? O una metáfora más existencial sobre la vida como una especie de muerte o simulación. Quizá recordando a Joyce y su idea de la vida como un fluir de conciencia que se observa. Muchas posibilidades abiertas. La vida de Paul, con sus reflexiones inconexas y este final incierto, debe verse como una obra de arte en sí misma, desprovista de un propósito final claro, sin una moraleja, sin una resolución. Ah, claro. El final no resuelve nada, sino que es la máxima expresión de esa estética de la inconsecuencia y del agotamiento que recorre toda la novela. Es el punto final a una narración que se niega a concluir de forma tradicional. Vale, creo que ahora encaja todo. Hagamos un poco de balance final. Parece que Taipei usa ese agotamiento narrativo, poca razón clásica visible, poca emoción expresada, poca trama con propósito, de forma muy consciente, ¿no? Parece que sí, es una estrategia deliberada. Es su herramienta para pintar el retrato de un sujeto que ya no es el humanista de siempre, sino algo posthumano, muy marcado por lo digital y lo químico. Exacto. Desafía tanto al humanismo clásico, con su fe en la autonomía, la interioridad profunda, la expresión sincera, como al transhumanismo más tecnooptimista, que todavía busca la superación racional del humano. Y nos presenta este yo, bueno, roto, fragmentado, filtrado por pantallas y sustancias, sin esa coherencia interna que esperábamos encontrar. Pero, ¿y esto es la gran paradoja? Un yo hiperautoconsciente de cómo está hecho, de cómo está siendo mediado constantemente. ¿Se observa sin parar? Es verdad, esa hiperconsciencia es clave. Y lo potente es que la novela no solo habla de esto, sino que lo hace con su propia forma, con su estilo. Construye artísticamente esa aleatoriedad, esa falta de consecuencias. Lo encarna, como decías antes. Y al hacerlo, como dice algún crítico citado en el análisis como Ben Lerner, consigue algo sorprendente, un efecto de realismo brutal sobre cómo nos sentimos a veces, cómo funciona nuestra conciencia o nuestra inconsciencia hoy día. Paradójicamente, esa aparente planicie resulta muy real para algunos lectores. Qué curioso.
Lo aburrido como nueva forma de realismo. Podría ser. O sea que, al final, Taipei es un experimento narrativo fascinante. Explora si se puede contar una historia desde ese lugar posthumano, llevando al límite la idea de sujeto que teníamos hasta ahora. Exacto. Una novela que, precisamente por ser calificada a veces de aburrida o plana, nos obliga a preguntarnos cosas muy importantes sobre quiénes somos en esta época tan tecnificada. Sin duda. Te obliga a posicionarte. Y con esto cerramos esta exploración de Taipei, de Tao Lin y su posible lectura como espejo de un ser posthumano. Ha sido un viaje intenso a la subjetividad en tiempos de pantallas y mediaciones múltiples, donde el agotamiento se convierte en estilo y en concepto. Sí, un viaje interesante. Quizás nos queda una pregunta flotando, para darle una vuelta después. A ver. Si las formas de contar de siempre, esas basadas en la emoción, la razón y el propósito tal como los entendíamos, ya no nos sirven del todo o se están deshaciendo por nuestra vida digital, ¿qué nuevas historias están naciendo? ¿Qué otras formas tenemos o tendremos de entendernos, de buscarle un sentido a todo esto? Es una gran pregunta. Y también, ¿cómo resuena una novela como Taipei, tan particular, en la experiencia personal y mediada de cada cual que se acerca a ella hoy? ¿Nos vemos reflejados o nos repele? Buenas preguntas para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Gracias a ti.